Nuestros sentidos están diseñados para responder a alguna de esta información, pero hay mucha más de la que reconocemos. Misterios de la Naturaleza explora los extraños efectos que esta sobrecarga cósmica puede producir en nuestro cuerpo y mente. Misterios de la Naturaleza. La música es un sonido organizado. Algunos patrones en ella son placenteros, pero escuchamos solo algunas vibraciones producidas por las cuerdas del piano. El cuarto parece tranquilo. Nada se mueve, solo las manos del pianista. Pero si fuéramos más sensibles, nos parecería obvio que todo en todo lugar está en constante movimiento. La mayoría de nosotros transcurrimos nuestra vida diaria sin darnos cuenta que los objetos sólidos están hechos de espacios vacíos entre partículas móviles. Y en esta vibrante confusión, no es sorprendente que algunas cosas hagan inusuales conexiones con otras y que ambas cambien en ese proceso. Pero el flujo de energía que nos rodea a veces es imposible de ignorar. Como un día de 1940, cuando este orgulloso puente nuevo de Tacoma Narrows, en el estado de Washington, comenzó a oscilar bajo un viento moderado. No todas las vibraciones son destructivas. Estamos expuestos a olas de energía que transportan más información de la que podemos manejar. La mayoría es filtrada por nuestros sentidos y por nuestro sistema nervioso, el cual convierte todo en información útil y en ruidos irrelevantes. Pero no todos estamos bien protegidos, y algunas personas con inusual sensibilidad encuentran dolor por razones que no son obvias. La gran explosión registrada en Norteamérica en 1980 con la erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington. La explosión fue precedida por un terremoto y ambos eventos tomaron a las personas por sorpresa. Pero a cientos de millas de distancia en Oregon, Charlotte King lo esperaba. Ella es muy sensible a las bajas frecuencias y las siente fuertemente, tanto que la hacen enfermar. Antes de lo del monte Santa Elena, había estado enferma durante 3 meses y como el volcán se volvía más activo, yo empeoraba. Charlotte cree que estas condiciones coinciden con los disturbios en la corteza terrestre. Cuanto más cerca estaba, peor se sentía. El dolor podía aparecer en cualquier lugar y podría ser tan apacible que apenas lo notaba, o llegaba al extremo de necesitar ser llevada al hospital, y eso ha sucedido muchas veces. La noche anterior a la erupción, Charlotte agonizaba. Realmente estaba asustada y pensé que algo estaba sucediendo, así que tomé el teléfono y llamé a la estación ABC Noticias en Portland, Oregon, y dije, sucederán 12 horas y será la mayor erupción. Por favor, anote mi llamada a las 8:20 p.m.
Y el volcán hizo erupción a las 8:32 del día siguiente. Eso fue 12 horas y 12 minutos luego de mi llamada. El 16 de mayo de 1980, un terremoto que midió 5.0 en la escala Richter abrió un gran cráter en la montaña. Esto fue seguido por una explosión que lanzó rocas por el aire a 20.000 metros, dejando todo sumergido en una nube de ceniza. Luego los flujos de ceniza más pesada bajaron la cuesta formando aludes abrasadores, matando a 64 personas y destruyendo todo en 100 millas cuadradas. ¿Cómo pudo Charlotte King saberlo? Ella sintió que su secreto yacía en la energía liberada por la tensión geológica que precede a este tipo de eventos y produce las vibraciones que ella llama gripe sísmica. Los mayores terremotos producen fuertes vibraciones suficientes para ser detectadas al otro lado del globo. Y estas son precedidas por señales anteriores. Los movimientos de la Tierra y las descargas magnéticas pueden alertar sistemas de prevención en cualquier cosa viva lo suficientemente sensitiva para detectarlos. Hay un promedio de 18 grandes terremotos cada año que matan a más de 1 millón de personas, y eso ha sido en este siglo solamente. Pero aún no tenemos una forma real y científica de predecir el próximo. En el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos mantienen una constante observación del estado de la Tierra monitoreando la actividad sísmica en cualquier lugar que ocurra. Si un terremoto es pequeño, con una magnitud 1, probablemente viaje a 20-30 kilómetros. Si su magnitud es 5, por lo general recorre toda la Tierra. Y si su magnitud es 8, recorrerá toda la Tierra y probablemente se sienta a cientos de kilómetros de su fuente. La ciencia del terremoto todavía es principalmente analítica. Sabemos mucho sobre qué sucede durante y luego de un temblor, pero los sismólogos aún no pueden predecir un gran terremoto. Y aún ningún laboratorio de investigación ha puesto las predicciones de Charlotte King a prueba. La investigación más intensiva se desarrolla en la falla de San Andrés en California. Aquí es donde dos grandes bloques de roca de la superficie terrestre se mueven rozándose uno con otro. Este es un lugar donde un terremoto podría producirse. El terreno que rodea la falla es estudiado por sismómetros, magnetómetros, láser e instrumentos designados a detectar cada movimiento microscópico. El próximo gran temblor ya está 5 años retrasado, pero cuando esto ocurra, acaecerá el más completo estudio sísmico de la historia. Sin embargo, nada de esto nos ha acercado a una predicción fiable. Entretanto, Charlotte ha comenzado a reconocer síntomas relacionados con actividades geológicas. Creo que lo que causa este tipo de dolor es el sonido de los cambios electromagnéticos. Esa es una observación personal. Esto aún no es una teoría probada, pero creo que los campos magnéticos cambian antes de que tomen lugar los terremotos y los sucesos volcánicos, y a eso responde el cuerpo. En 1994, Charlotte sintió el tipo de dolores que ella asocia con la llegada de un temblor y llamó al Instituto de Estudios Geológicos de Pasadena para advertirles de disturbios en esa área. Charlotte King llamó por el terremoto aproximadamente 4 días antes de que sucediera y dijo que ella sentía que habría un tremendo temblor en el sur de California. Cuatro días después se registró una magnitud de 6.7, la cual fue el terremoto del norte. 17 de enero de 1994. 59 personas murieron cuando una falla desconocida devastó una zona residencial de Los Ángeles. 25.000 personas quedaron sin hogar en el desastre más costoso de la historia de los Estados Unidos. Pero Charlotte King cree que el temblor fue precedido por claros signos de alerta. Creo que todos lo sentimos en algún grado. Yo soy una de las personas que lo siente mucho más fuerte que los demás. Creo que hay cierto grado de sensibilidad
que las personas tienen sobre los terremotos. No es muy útil ya que no está refinada lo suficiente para ayudarnos a predecirlos con exactitud. Pero creo que las personas y los animales pueden sentir algunas señales previas a los terremotos. Charlotte King parece ser uno de los pocos humanos que son conscientemente advertidos por estas vibraciones antes de un terremoto. Pero hay una evidencia cada vez mayor de esta sensibilidad en un gran número de animales, y esto puede arrojar una luz sobre las habilidades de Charlotte. En Glenelg, en California, un científico poco ortodoxo ha hecho algunas predicciones exitosas sobre terremotos, simplemente observando el número de mascotas domésticas que se asustan y escapan de los hogares. Me he hecho una idea de cuántos animales asustados vagan los días previos. Hice esto desde 1979. Cuando el promedio se nivela y de pronto veo una ola de animales perdidos, entonces siento que es bastante seguro que un temblor se aproxime, pero ha habido varias falsas alarmas. El 8 de octubre de 1989, el geólogo Jim Berkland encontró que el número de avisos de gatos extraviados en los periódicos locales era de casi 9 veces más que lo habitual. De 3 pasaron a 27. 9 días después, un terremoto de una magnitud 7.1 golpeó Lomo Priesta, a 60 millas de distancia. 63 personas murieron. Cerca de 4.000 quedaron heridas y $6,5 millones fue el costo de los daños. Pero, ¿qué fue lo que alertó a los animales? Los animales reaccionan antes a los temblores porque hay un cambio en su comportamiento, eso está claro, no hay duda sobre eso. La única incógnita es qué cambios perciben ellos. Y yo seriamente pienso que son cambios en los campos electromagnéticos que sabemos preceden a los terremotos. Esto ya lo observamos, es solo darles crédito cuando sucede. Y los animales comenzaron a reaccionar, algunas veces antes del suceso. Mi experiencia ha sido que para un temblor ordinario de 3.5 y uno de mediana intensidad hay una alerta cercano a una semana, pero antes de los terremotos más extensos en California en los últimos años, tuvimos 3 semanas de alerta, así que diría que al menos 3 semanas para grandes temblores. Las observaciones de Jim Berkland no son ortodoxas, pero tienen sentido. Escuchamos cuando los perros ladran. ¿Por qué no prestarles atención cuando están atemorizados? Comenzaba como teórico y siempre gustaba de encontrar explicaciones científicas para todo y confiaba mucho en ellas, en las soluciones de caja negra. Pagas $1 millón por un instrumento y obviamente confías en él. Pero eso no es tan obvio. Resulta que la madre naturaleza es más fiable. En Japón, al otro lado del Pacífico, en el Anillo de Fuego, son muy conscientes del peligro siempre presente en la actividad de la Tierra. Y parecen más permeables a tomar el comportamiento animal seriamente como un sistema de alarma temprano ante posibles terremotos. El 17 de enero de 1995, un terremoto de 7.2 de magnitud golpeó la ciudad de Kobe, tomando 5.000 vidas y destruyendo 46.000 edificios. Los reportes sugieren que hubo una gran advertencia por parte de las mascotas locales. Un perro llamado Rascal, por ejemplo, despertó a sus dueños varias horas antes del terremoto. Todos despertaron temprano y bajaron las escaleras. Para mantenerlo tranquilo, Rascal fue llevado de paseo, pero se rehusó a regresar a la casa, la cual fue destruida unos minutos más tarde, lo que probablemente hubiera matado a la familia si aún dormía. Los humanos no conocemos la naturaleza, pero un perro sí. Si el terremoto será pequeño, digamos 3 en la escala, se sentará y no hará nada. Pero si siente que su vida está en peligro, correrá. Luego del desastre de Kobe, más de 200 familias fueron entrevistadas por la Asociación de Bienestar Animal de Japón para averiguar cuál había sido el comportamiento poco usual de las mascotas. Preguntamos a los dueños y, de acuerdo con los datos, el 26.2% de los perros y el 39.5% de los gatos demostraron un comportamiento extraño antes del terremoto. Japón es rico en su anecdotario de comportamientos extraños antes de un terremoto. Los perros ladran, los gatos maullan y las vacas forman estampidas.
Los cerdos dejan de comer, la jaula de los pájaros se altera y los pollos se rehúsan a ingresar en sus corrales. Pero no solo los animales domésticos parecen ser afectados. Los avisos más claros llegan de los océanos y ríos. Las sardinas y mújoles van río arriba en grandes cardúmenes. Un pescador que utilice trampas para pulpos encontrará varios en una sola trampa, donde usualmente cazaba uno por vez. Sentirá que esto es muy extraño y en el mar las redes aparecerán rasgadas como si los peces lo hubieran hecho. El agua transporta vibraciones a más distancia que el aire, así que no es sorprendente que los animales acuáticos sean los primeros en sentir la proximidad del temblor. Ellos responden de diferentes maneras. Algunos flotan hacia la superficie, otros se sumergen cerca de la orilla. Las anguilas se refugian en los arroyos y muchos peces responden como si fuera una tormenta lo que se aproxima y se alimentan frenéticamente mientras aún tienen tiempo. Los científicos en Japón están trabajando arduamente para identificar las señales a las cuales todos estos animales parecen responder. Y una fuerte posibilidad parecen ser las descargas electromagnéticas que ocurren cuando algunas rocas son puestas bajo presión. El área de Kobe tiene una gran concentración de cuarzo. Cristales como este son conocidos por producir una descarga incluso cuando son golpeados suavemente por un martillo en un laboratorio. El profesor Ikeya cree que la tensión en el lecho marino antes de los terremotos es mucho más dramática. Estas olas electromagnéticas paralizan a los animales y causan un comportamiento extraño. Los seres humanos podemos mostrar comportamiento inusual respondiendo a estos pulsos eléctricos. En Japón, una carpa ha mostrado excitación antes de que llegue un terremoto, dando a sus dueños tiempo de correr hacia el exterior. Ahora la investigación busca una base científica para tales anécdotas. El profesor Ikeya está probando en una carpa y un pez gato, y ha hallado que son sensibles a cargas eléctricas muy pequeñas. Con esos pequeños shocks, pueden ver que su aleta se mueve cuando doy alguna descarga eléctrica. O si pongo mi mano, no siento nada. El campo necesita ser 10 veces más fuerte para ser detectado por humanos. No siento nada, pero el pez gato, su aleta está respondiendo a pulsos eléctricos. Es posible que Charlotte King demuestre algo de esta sensibilidad. Ella cree que escucha las vibraciones de los terremotos, pero su cuerpo siente estas vibraciones naturales. O ella responde a cambios en los campos eléctricos. De cualquier forma, comienza a aclararse que somos sensibles a señales que atraviesan nuestros sentidos naturales, las cuales tienen inesperados efectos en nuestro cuerpo y mente. La contaminación sonora es un problema global. Las fuentes obvias están comenzando a ser tratadas, pero algunos de los sonidos más desagradables no son fuertes. Estos sonidos cubren un límite más bajo de nuestro rango de audición y producen un susurro huidizo y exasperante, y es conocido por los residentes de varias áreas afectadas como el zumbido. Uno de estos lugares existe cerca de Bristol, en Inglaterra, donde Gloria Steele y su esposo han sufrido esta plaga sonora por más de 10 desesperados años. Y esto es gradualmente agravado por algo y me siento agitada y me despierto a causa de esto. Y este sonido es como un tono en la distancia, o un avión que despega y se nivela y no va a ningún lugar, o un auto ocioso en la carretera que no avanza. Y esto realmente es algo que te vuelve loco, te trastorna. Algunas víctimas experimentan el sonido exterior. Gloria es consciente de él solo dentro de su casa, pero allí está durante las horas del día y de la noche. No lo escucho. Lo siento en mi cabeza, lo siento en mi cuerpo. Mis usos arden con eso. El zumbido no está en la imaginación de Gloria. Su hogar ha dado positivo en 2 pruebas de sonidos de baja frecuencia, pero nadie ha podido identificar la fuente e incluso los expertos lo encuentran difícil de definir.
Lo sorprendente sobre la baja frecuencia es que no puedes hallarla. No puedes hacer mucho, pero tampoco puedes ignorarla. Parece que tiene la cualidad de atraer tu atención y concentrarla en eso. En la Universidad de Westminster, en Londres, el Dr. Stephen Benton ha estudiado el creciente número de personas que sufren de varios zumbidos. Llevamos al menos de 12 a 15 años publicando e investigando los efectos de las bajas frecuencias sobre los individuos y sus hogares. Un ruido de baja frecuencia es un genuino factor de comportamiento. El sonido más bajo que la mayoría de las personas puede escuchar es de 20 ciclos por segundo, y todos los zumbidos parecen tener una frecuencia dominante que está muy cerca de los niveles que hacen enloquecer. ¿Cuántas personas sufren este contaminante en su comportamiento doméstico? Es difícil de cuantificar, pero sabemos que tanto en Europa como en el Reino Unido es suficiente para mantener ocupados a los oficiales de salud. Las vibraciones de baja frecuencia pueden venir de cañerías enterradas profundo en el suelo, de turbinas en lejanas factorías o de conductos de ventilación en techos vecinos. Todo esto produce la clase de penetración sonora que algunas personas encuentran desagradable. Y como pequeñas industrias se establecen en áreas residenciales, la fuente fantasmal se vuelve más y más difícil de localizar. Alan y Rosemary Powell viven en lo que podríamos llamar un placentero hogar inglés con jardín, pero durante los últimos 7 años han estado embrujados por el zumbido. Para detener el ruido, hemos tenido defensas auditivas. Intentamos con vaselina sobre tapones de oído, un estéreo personal muy fuerte. Aún no hemos encontrado nada que pueda detener el ruido que penetra por los oídos. El problema con los sonidos de baja frecuencia es que los sentimos más que los escuchamos. Esta cualidad alusiva hace que la mayoría de nosotros se sienta muy incómodo. Si un cuerpo es abatido y aplastado y expuesto, o cualquiera sea la palabra que utilicen ante este tipo de sonido, no sé lo que es. O qué es lo que causa en mis órganos internos, o en mi cerebro, o cómo me afecta en general. Eso me preocupa mucho. Tal vez con una buena razón. Estamos rodeados de electricidad, magnetismo, sonares, láser, microondas y toda clase de otras vibraciones cuyos efectos a largo plazo en nuestros cuerpos y mentes permanecen sin ser investigados. Lo poco que sabemos es aterrorizante. Vic Tandy es ingeniero diseñador en el Departamento de Ciencia y Computación de la Universidad Coventry. Una noche tarde comenzó a sentirse incómodo. Era la sensación de que no estaba solo, que alguien lo miraba por detrás, alguien o algo. Esto lo hizo sentir muy perturbado. Lentamente comencé a sentirme muy incómodo y frío. Mi cabello comenzó a erizarse en la nuca. Comencé a sentir como si alguien estuviera en el cuarto conmigo. Esta extraña presencia comenzó a moverse gradualmente hasta que se ubicó sobre su izquierda, justo al límite de la visión. Estaba desesperado intentando trabajar. Luego pensé, muy bien, voy a girar y mirar esa cosa, y así giré y miré, y cuando lo hice, solo desapareció. A pesar de su conmoción, Vic Tandy regresó a su laboratorio la noche siguiente para completar sus diseños. Antes de comenzar, decidió arreglar el mango suelto de su espada. Intentaría utilizarla en una competición de esgrima al día siguiente. Pero poco tiempo después, sintió la misma extraña presencia. Giró y miró sobre su izquierda, pero no había nada. Luego miró la espada y notó que la punta había comenzado a vibrar.
Mi primera reacción fue, ya sabes, esto era muy extraño luego de lo sucedido la última noche, pero no me llevó mucho trabajo notar que había alguna clase de energía presente. Puse la hoja en una funda y pude moverla y deslizarla y vi la forma en la que se movía. Allí estaba el punto máximo de la energía. Luego giró para acercarse a mi escritorio donde estaba trabajando la noche anterior. ¿Pero qué era esta huidiza energía y de dónde venía? Dick Tandy sintió que debía haber alguna explicación científica. Él creyó que la respuesta podría ser una onda de estática, un sonido con la frecuencia correcta que estaría atrapado en el cuarto, rebotando en las paredes. Y esta sospecha fue confirmada cuando un nuevo extractor que producía sonidos de baja frecuencia fue apagado. La vibración se detuvo casi de inmediato. Algunos puntos reciben grandes vibraciones si la persona está en esa posición. Su cuerpo estará sujeto a vibraciones de baja frecuencia. Estas vibraciones pueden afectar diferentes partes del cuerpo. La parte del cuerpo más vulnerable es el ojo. Si un ojo vibra, se imagina que varias cosas pueden suceder. Primero, es obvio esperar que aparezca visión nublada. El globo ocular comenzará a vibrar, así que su visión se nublará. Pero otras cosas pueden suceder si es apretado y aplastado dentro de la cavidad ocular. Como consecuencia de esta vibración, se pueden estimular otros efectos dentro del ojo y comenzar a ver cosas que no estaban allí, pero es resultado de esta oscilación que presiona el ojo. Esto puede explicar que Dick Tandy viera lo que parecía un fantasma. ¿Pero qué hizo que ese fantasma apareciera? Cuando sucede una aparición, las apariciones muy a menudo tienen una localización específica. Si uno se para en un punto en particular, podrá ver un fantasma. Si uno se para en otro punto, no lo verá. Cuando me levanté y giré, yo estaba moviendo mi cabeza fuera del área. Creo que esa fue una razón por la que la cosa desapareció. La experiencia de Tandy ha incitado a otros a explorar la posibilidad que visiones fantasmales podrían ser resultado de vibraciones naturales producidas por el viento o por destellos en noches tormentosas en los largos y abandonados corredores de las casas encantadas. En la Universidad de Sudbury, en Canadá, los científicos han estado deliberando, utilizando campos magnéticos para crear sus propias alucinaciones. Encontramos que individuos que han pasado por experiencias de apariciones, muchos tipos de experiencias místicas, tendían a tenerlas cuando había una creciente actividad geomagnética, cuando las olas magnéticas de la Tierra comenzaban a agitarse, particularmente durante la noche, y básicamente recreamos en el laboratorio lo que sucede naturalmente. Han encontrado que dirigiendo esas vibraciones hacia áreas específicas del cerebro es posible ofrecer una experiencia fantasmal que parece muy real. Pude sentir la presencia de algo bajo mi pie izquierdo y se movía lentamente hacia mí y pude sentir cómo sostenía mi brazo a pesar de que mi brazo no se movía del resto del cuerpo. Tuve la fuerte sensación de una presencia, la sensación de que alguien me abrazaba, pero no había detalles de eso. Había algo, alguien allí, pero no sé qué. El equipo experimental es muy simple. Nada más que un cuarto a prueba de ruidos donde cada sujeto es ajustado con un número de electrodos. Esto genera campos magnéticos de bajo poder. Esto puede ser aplicado con diferentes combinaciones para seleccionar partes del cerebro. El experimento aplica un estímulo por intervalos desde un cuarto de control separado. Es una experiencia un poco atemorizante en un oscuro cuarto a prueba de sonidos. Es realmente silencioso, todo lo que escuchas es tu respiración. Las puertas están cerradas y eso es, estás allí. No supe cuándo comenzaron las fluctuaciones magnéticas. Solo sabía que estaría allí durante media hora. Los sujetos reportaron una variedad de experiencias, pero la mayoría describe una clase de presencia la cual es muy personal, religiosa o totalmente extraña. Cualquier cosa podría ser clasificada en mi mente como un antiguo pariente que ha muerto, o un amigo o un ángel guardián que venía a reconfortarme, porque era una tranquilidad serena, una sensación agradable de tenerlo allí conmigo.
Seleccionando el área del cerebro y el nivel de estimulación, el Dr. Persinger puede producir algunas experiencias virtuales, pero no tiene control de todo su volumen. De pronto comenzaron a suceder cosas que estaban un poco fuera de mi experiencia. Sucedían cosas muy extrañas. La primera sensación fue que alguien había tomado mis hombros y fue como si me levantara. Fue muy distinto. Había alguien allí detrás de mí. Sentí una presencia y me sostenía y me empujaba hacia arriba. Y simultáneamente sabía que mi cuerpo aún estaba tendido en esa silla y sentía que era empujada hacia arriba. Muy extraño. Experiencias variadas, pero todas parecen muy reales. El rasgo crítico es que las experiencias son generadas por el cerebro, en este caso siendo estimulado por nuestro equipo. Pero luego está la interpretación. ¿Cómo explica la persona eso? Y la interpretación es una función del sistema de creencias de esa persona y de su cultura. Todos tomaron parte en la experiencia aceptando que esta era una rutina muy movilizante. Y cuando la visión desaparecía y eso sucedía tan pronto como el campo magnético se apagaba, sentían una profunda sensación de pérdida. Haría esto de nuevo sin pensarlo. Nunca había estado tan relajada y cuando me dejó tuve una sensación muy triste. Sé que perdí algo genial. Esto comenzó de repente y terminó de repente y se fue. Eso fue pero muy extraño. Este estudio sugiere que las experiencias fantasmales son resultado directo de varias energías sobre el cerebro. Big Tandy fue afectado por ondas de sonidos. Los sujetos de Persinger por campos magnéticos, pero en cada caso partes del cerebro fueron estimuladas por una frecuencia en particular. Tal vez eso pueda explicar las abducciones extraterrestres. Para entender las áreas del cerebro que son activadas por la duplicación experimental o reproducir esto en un laboratorio, podemos entender más sobre por qué estas experiencias son tan importantes para mucha gente desde hace tantos milenios. Misteriosas experiencias pueden ser activadas por la acción de energías naturales sobre nuestros cerebros. Muchas de las señales de nuestro cerebro son bioeléctricas, pero algunas de las más potentes son puramente mecánicas, como el sonido. En el aire o bajo el agua, estas son recogidas no solo por nuestros oídos, sino por sensores superficiales o profundos de nuestro cuerpo. Allí es donde pueden producir algunos resultados extraordinarios. Frecuencia transportan la suficiente energía como para mover un vaso e incluso quebrarlo. Podemos no escucharlas, pero las bajas frecuencias pueden apagar una vela. Y un sonido con la correcta longitud de onda puede derribar no solo bloques para niños, sino tal vez edificios enteros. Sonidos con frecuencias demasiado altas como para que los escuchemos, unos 20.000 ciclos por segundo, son ahora apuntados hacia nosotros gracias a los avances ultrasónicos que son muy útiles en medicina. Con la frecuencia correcta, estas ondas pueden incluso afectar el tejido suave, y con niveles de baja energía este sistema de sonar es lo suficientemente seguro para ser utilizado para examinar un bebé en el útero. Multiplicando la energía cientos de veces, sin embargo, el mismo se convierte en un poderoso instrumento quirúrgico. Cólicos renales como este se forman cuando se cristaliza nuestra orina en sólidos y dolorosos trozos. Esto se utilizaba para hacer una cirugía y removerlos. Pero la mayoría de las piedras ahora pueden ser tratadas con sonido, sin abrir el cuerpo. El principio de concentrar el sonido no es una idea nueva. Ha sido usado desde hace mucho tiempo. Se ha usado en Rusia para cambiar la forma de los metales. El gran paso fue transformar simplemente la idea de poder concentrar el sonido para quebrar piedras renales dentro del cuerpo.
Los sonidos de alta frecuencia son generados por pequeñas bujías que disparan y producen ondas de choque. El paciente durante una operación yace sobre una camilla. El sonido es generado debajo y la mayor dificultad de este tipo de cirugía es alinear la piedra con la concentración de energía. Los rayos X son utilizados para ajustar la posición del paciente antes de efectuar la serie de disparos. Cada uno de ellos dura solo una fracción de segundo. La onda es concentrada por un reflector sobre un punto, el que es golpeado por una fuerza de 15.000 libras por pulgada cuadrada. Más de 3.000 golpes son necesarios para reducir una gran piedra a fragmentos, lo suficientemente pequeños para ser despedidos. Y cada uno de estos golpes necesita ser un blanco perfecto. Más allá de la fusión no es poderoso. Podríamos poner nuestra mano en el agua y no lastimarnos. Pero si ponemos la mano cerca de la concentración, realmente nos lesionará. Hemos sabido desde hace algún tiempo que los delfines navegan por sonar. Ellos concentran ultrasonido cambiando la forma de lentes de tejido oleoso en sus frentes. Ahora descubrimos que este sonido puede ser utilizado también como un arma. La cantidad de energía es capaz, justo como en cirugía, de enrarecer la materia. Tal vez para atrapar una presa, desorientar a los rivales o incluso conducir una especie de terapia subacuática. Simplemente la presencia de delfines hace que las personas se sientan bien. Algunos científicos curiosos han comenzado a preguntarse qué hay exactamente detrás de este efecto delfín. Algunos sugieren que la prueba ultrasónica puede no solo ser social, sino una función terapéutica. Y en el sur de Florida, los investigadores exploran la posibilidad de que ese sonar esté detrás de la demanda extraña por la cual los delfines fascinan a niños con discapacidades. En varios centros navales, encuentros con delfines cautivos y semicautivos son integrados a programas de tratamiento de niños autistas y con síndrome de Down. Los resultados son interesantes. La experiencia parece ayudar a tales niños, darles confianza y tranquilidad. El contacto con los delfines puede ayudar en todo el proceso de sanación en una variedad de condiciones humanas. Camila, de 11 años, sufre de un defecto genético que la ha dejado desde muy niña sin poder hablar o caminar. Pero eso era antes de su encuentro con los delfines. Ella no podía vocalizar a tal punto que su primera palabra fue Ana, que era el nombre de uno de los delfines. Es verdad. Y fue la primera vez que dijo mamá y fue real. Fue un gran avance para nosotros. Sam Hunter tenía severas dificultades de aprendizaje, pero incluso luego de su primer encuentro en el agua con los delfines, sus padres notaron un marcado cambio. Antes del año pasado, lo único que decía era el nombre de su hermano, Ben, y luego de estar aquí, dice 6 o 7 palabras y notamos más cambios cuando regresamos a casa. Aún continúa aprendiendo palabras y las agrega a su vocabulario. Eso es. ¿Estás listo? Llámala, Angie. Vamos, llámala, Angie. Llámala. Angie. Muy bien. A pesar de que parte de la mejora viene del placer que provoca a los niños jugar en el agua con los delfines, algo más parece estar produciendo dramáticos cambios en sus cerebros. Particularmente cuando el agua es muy turbia u oscura, los delfines necesitan utilizar su sonar. Su vista es muy buena y a menudo no precisan su sonar si la visibilidad es óptima. Pero muchas veces podemos escuchar el zumbido. Es como se siente. Trabajando con David está el neurocientífico David Cole, quien está investigando el resultado fisiológico de la interacción humano-delfines. Utiliza un hidrocomunicador para rastrear la parte sónica como parte de la terapia.
Generalmente cuando alguien está en el agua, inmediatamente se asustan. Pueden escuchar esto algunas veces, hasta pueden sentirlo. Es un sonido de baja intensidad. Suena como porciones eléctricas, esa clase de sonido. Significa que notan que estás en el agua y te prueban para estar seguros del todo. La sensación más intensa se siente en la base del cuello y en la columna e inconfundiblemente en la nuca. Una especie de picazón, y cuando es extremadamente intensa, puede ser un poco trastornante. Este ultrasonido no solo examina la superficie del cuerpo, sino que el delfín puede incluso reconocer el interior de los cuerpos aún en la oscuridad, permitiéndole saber quién comió qué, quién puede estar enfermo o incluso quién está preñado. Al nadar con delfines, ellos parecen poder discriminar entre ciertos tipos de cuerpo, ciertas condiciones anómalas. He trabajado con muchos adultos en el agua. Por ejemplo, hay quienes han tenido, digamos, una vara de metal en la espalda o en su pierna, y los delfines utilizaban su sonar y se familiarizaban, y son muy curiosos. Se interesaban en por qué le eran devueltas señales diferentes. He visto niños físicamente discapacitados en el agua con otros niños de tamaño comparable, y los delfines son curiosos sobre los chicos con discapacidades. Ellos los levantan y los empujan con el hocico, se interesan en algo que es diferente. Definitivamente hay algo con los delfines. Creo que Sam quiere estar con los delfines. Siente que hay algo que tiene su sonar, no sé cómo lo llaman, no lo sé, ritmo, pero hay definitivamente algo que lo engancha con ellos. Los pulsos son el secreto de la comunicación de los delfines. Las bajas frecuencias son generadas para orientarse. Pero en situaciones sociales, los delfines rellenan los huecos cambiando a una corriente de pulsos continuos de alta frecuencia. Y con sus instrumentos, el Dr. Cole ha descubierto que cuando hacen contacto con niños, los delfines modifican sus señales de sonar nuevamente, produciendo patrones de pulsos ultrasónicos que son 4 veces más poderosos que los utilizados en cirugía. Con esta intensidad ultrasónica podemos hacer cambios en los tejidos vivos, creando un efecto sonoro. Literalmente redistribuyendo células nerviosas en el cerebro, produciendo un gran cambio en la mente. El Dr. Cole registra los patrones de las ondas cerebrales de todos los sujetos antes y después de entrar al agua. Y ha encontrado que personas como Camila producen electroencefalogramas que están mejor balanceados y modulados luego de la interacción con los delfines. Si la actividad sonar causa cambios celulares, como ha sido demostrado en el electroencefalograma, significa que este intenso campo de sonido que los delfines producen tiene la energía suficiente como para sanar hoyos en estructuras moleculares en el cerebro y en el tejido neuronal. Parte de la comunidad científica aún no se convence, pero los padres están felices con los resultados. Hemos sospechado, creo que por largo tiempo, que allí había algo que la ayudaba luego de estar con los delfines. Hubo un cambio completo en su personalidad, en su concentración. Pero actualmente veo en una PC su patrón cerebral y básicamente hay una mejora. Más de lo que los incrédulos nos dijeron. Esto funciona. Es la primera vez en 9 años que hay algo que realmente funciona. El sonido es energía que podemos escuchar. Pero algo de esto nos mueve y puede tener un impacto dramático en nuestros cuerpos. Sharry Edwards sabe esto. Como un delfín, ella utiliza un sonido para buscar con su voz y ayudar a otras personas. Realmente está caliente. No queremos eso. Sharry utiliza su voz para producir tonos puros que cree que resuenan dentro del cuerpo de aquellos que están cerca y puede incluso ayudarlos a sanar. ¿Cómo sientes ese rango vocal?
Siento la vibración a través de tu mano con el sonido. Yo también puedo sentirlo. Regresa a mí, las vibraciones regresan. Bob Bethel llegó a ella luego de un accidente en su motocicleta. Choqué con un camión y cerca de la mitad o 2/3 de mi pierna fueron arrancados por algo debajo del camión. Los cirujanos iban a amputar mi pierna y les dije que jugaba tenis y que por favor no la cortaran, y me complacieron. Tuve la mejor cirugía ortopédica en el país y me dijeron que sería muy afortunado si volvía a caminar nuevamente. Los cirujanos intentaron salvar la pierna de Bob, pero estaba virtualmente inútil 4 años atrás. Sherry, ella hizo algo, analizó con sus técnicas de sonido y rápidamente mejoró la textura y la movilidad. Con el tiempo he podido casi llegar a correr, cosa que pensé que jamás podría volver a hacer. Cuando lo vimos por primera vez y le dimos sonido, podíamos ver los músculos en su pierna. Todos estábamos sentados alrededor mirando estos músculos tironeados y los nervios reafirmados. Y fue algo que no había sucedido 4 años atrás. Y cuando alguien ha tenido un accidente, te dicen que si no lo consigues en los primeros 12 meses, será mejor que lo abandones. Pero él comenzó a correr y a caminar. No sé si él cree que esto sucede, que funcionó. Jarry descubrió su talento 20 años atrás durante una prueba de oído. El especialista estaba intentando establecer su límite superior y se sorprendió al encontrar que iba más allá del humano. El hombre salió del cuarto de prueba y dijo, ¿qué oyes realmente? Porque tu audición está fuera de escala. Y yo respondí, una especie de sonido como este. E hice uno de esos sonidos en ese cuarto pequeño y sus rodillas comenzaron a temblar y dijo, siento que mi presión sanguínea baja. La voz de Jarry tiene inusuales cualidades de penetración. Para aprender más sobre ella, acudimos a otro especialista, quien descubrió que podía producir un sonido cuyo patrón era perfectamente simétrico. Ella comenzó dándome un sonido y fue totalmente sorpresivo porque durante el tiempo que había estado en el área, nunca lo había visto. Eso fue básicamente lo que nos hizo pensar, si no hay forma de que la voz humana pueda lograr un tono puro. La mayoría de las voces humanas producen una forma de onda dentada, repleta de sobretonos y desniveles. Pero la voz de Jarry tiene una perfecta forma de onda. Lo que estoy buscando aquí es algo que solo he visto en Jarry. Todas las otras personas que han pasado por aquí intentándolo nunca han tenido éxito. Así que este es un aspecto proveniente de un humano que puede ser construido o copiado por una máquina. Jarry cree que su terapia funciona porque los sonidos que ella produce generan patrones similares a los impulsos que viajan desde el cerebro hacia varias partes del cuerpo. Ella dispara sobre un paciente que está estimulando su propio cuerpo con procesos naturales. Pero Jarry no solo ofrece tratamientos poco convencionales con su voz, también tiene un poco usual oído agudo. Esto la expone a lo que ella llama sonidos del cuerpo, los que provienen de las vibraciones naturales de los tejidos y de los órganos. No recuerdo no haber podido oír sonidos de personas o de cosas y de árboles, y tengo muchos problemas. Y es por eso que estaba en un curso y escuchaba, y mi profesor dijo, no se lo digas a nadie, podrían pensar que estás loca. Y yo creo que tal vez comencé con esto para probar que estoy sana. Jarry cree que algunas irregularidades en el cuerpo son reflejadas en los sonidos de las voces de sus pacientes. Así que ella graba las huellas vocales y las analiza como una forma de comprobar el progreso de la terapia. Muy bien, lo tengo. Tengo tu grabación. Parece que hay algo enfermo aquí. También parece que los músculos de tu cadera están mal.
Veo que esto sucede cada día y aún tengo problemas para creer que esto es posible y que es un nuevo modo de observar el cuerpo. Lo que parece suceder es que tanto Jarry como los delfines utilizan sonidos para ayudar a cuerpos dañados que no pueden sanarse a sí mismos. La verdad es que el mundo no es tan simple como parece. Nuestros ojos no son lo suficientemente sensibles para verlo todo, y nuestros oídos escuchan solo aquellos sonidos que están dentro de un angosto rango de frecuencias. Hay muchas cosas que escapan a nuestros 5 sentidos tradicionales, pero nuestros cuerpos entienden alguna de esta información de todos modos, de forma que nos confunden, pero podrían salvar nuestras vidas. Tenemos acceso a instrumentos que llevan lo invisible y lo inaudible a terrenos conscientes. Mucho de lo que podía parecer sobrenatural ahora se convierte en parte de la historia natural, pero mucho aún permanece sin explicación. La vida es más sensible a los signos ocultos que nosotros alguna vez comprenderemos. Y hasta que aprendamos un poco más sobre la realidad de la naturaleza, permaneceremos de muchas formas en la oscuridad.